Hola, somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Sabio. Bienvenidos a este nuevo podcast donde les hablaremos de las finanzas empresariales. Para definir un poco el tema, cuando hablamos de finanzas empresariales nos referimos al campo de la toma de decisiones relacionadas con todo el capital de la empresa. En otras palabras, es la rama que se ocupa del financiamiento y la restauración del capital. Para profundizar más el tema tenemos a nuestra experta en inversiones. Daniela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Faeli, por la invitación. Va a ser un gusto hablarles un poco de este tema que es muy amplio, la verdad. Yo voy a orientarles un poco de lo que son las características de las finanzas de una empresa o una corporación. En primer lugar, tenemos que ver las finanzas de una empresa, cómo se caracterizan por los siguientes puntos. Se controla detalladamente los recursos financieros de una organización. Por ende, ofrece un panorama amplio de decisiones empresariales. También optimiza los recursos financieros de las organizaciones y estudia todas las variables económicas de carácter empresarial. Bien, Daniela, en tu opinión, ¿cuáles serían las áreas más importantes de las finanzas? Las áreas más importantes, o también llamadas áreas de interés, cabe destacar que hay cuatro áreas muy importantes. La primera sería el estudio de la rentabilidad, que nos dice nos indica cuándo conviene o no invertir en un proyecto, y también cómo seleccionar el que más convenga entre varias alternativas. También está el monitoreo del endeudamiento, que mantiene los niveles dentro de los rangos normales y aprovecha los beneficios para maximizar el crecimiento de la empresa o de la organización. También tenemos el control de las oscilaciones del valor del dinero en el tiempo. Este es un subsector, se dedica a optimizar los resultados efectivamente ante un escenario de inflación. Y también, por último, tenemos la determinación de los precios de activos, tanto tangibles como intangibles. En este sector o área podemos evaluar los bienes de función del riesgo y de la tasa esperada de retorno. En las finanzas empresariales hay dos funciones muy importantes, que serían la inversión. Es la que toma decisiones, se revisan y analizan haciendo uso de los principios financieros, los cuales también garantizan que las empresas no realicen inversiones de riesgo y que se pueden extender con muchos recursos de la empresa y así generen una pérdida para el flujo de efectivo. Y también está la financiación. Claramente, antes de gastar el dinero de la empresa, es necesario que se utilicen herramientas financieras para revisar y asegurarse que las decisiones importantes relacionadas con el capital sean las asertivas. Normalmente, antes de gastar grandes cantidades de capital, los expertos de finanzas suelen usar financiamiento externo para cubrir los gastos. Muy bien, Daniela, muchas gracias por tu intervención. En esta ocasión también tenemos a nuestro asesor financiero, Luis Ángel. Qué gusto tenerte aquí. Un gusto estar entrevistado por ustedes. Y bueno, yo soy el asesor financiero. Y vamos a hablar de que hay los aspectos más relevantes para comprender en su totalidad las finanzas empresariales. Ahora vamos a ver uno de los puntos más importantes, que sería el valor del dinero en el tiempo, que consiste en saber que el valor del dinero va a cambiar dependiendo de los ingresos y los gastos que uno tenga. El dinero crecerá exponencialmente con el tiempo en vez de linealmente. El segundo punto es análisis de riesgo y costo de oportunidad. Habla de que se realizan análisis de riesgos para identificar posibles amenazas a las que se enfrenta la empresa o alguna empresa que nosotros agarremos. Estructura de capital y deuda. Habla de para financiar operaciones de negocios, las adquisiciones, los gastos de capital u otras inversiones. Lo general debe ser encontrar un equilibrio entre ambas para encontrar una estructura óptima. Y bueno, hablando de las finanzas, hablamos de una de las carreras universitarias más antiguas del mundo, que se ha hecho en el siglo XV y que también tiene una trayectoria muy amplia. Y ahora vamos a ver 5 puntos claves, que sería: todo activo tiene un precio. Habla de que todo aquello se considera un activo tendrá un precio, sin importar que sea alto o no. Y como un ejemplo de esto podemos decir que los edificios, las mercancías en almacenes y el dinero que se deben a los clientes por las ventas efectuadas y el dinero en cuentas corrientes bancarias.
Ángel, qué interesante lo que dices, que todo activo tiene su precio. ¿Cómo podrías definirlo mejor para que todos los oyentes nos entiendan? En sí serían todos los activos que tuviera una persona, que serían los edificios, las mercancías en almacenes, el dinero que se deben los clientes por las ventas efectuadas y el dinero en cuentas bancarias. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Sigamos con el tema, por favor. Y bueno, como siguiente punto habla de que todo individuo actúa de forma egoísta. Dice, simplemente se trata de descartar una realidad que ocurre. Generalmente los individuos o las personas no suelen proceder de forma egoísta, sino también tienen una finalidad que también lo son. Y un ejemplo de este sería que el egoísmo es una directriz básica de supervivencia con la cual nacemos y que va evolucionando en cuanto vamos entrando en contacto con la sociedad. Como siguiente punto, el dinero tiene valor relativo en el tiempo. Habla de que todo el dinero va cambiando, va evolucionando. Lo que hoy puede valer mucho, en un futuro no puede valer nada. Y como un ejemplo sería de que ¿qué prefieres? ¿Recibir ahora $1 millón o recibir 2 millones dentro de 5 años? Esto se debe a que el dinero varía su valor a través del tiempo y por esta razón es mejor invertir, ahorrar para generar intereses y más dinero en un futuro. Vamos con Fabiola. Fabiola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien, Paeli. Bueno, conmigo hablaremos de los indicadores financieros. Los indicadores financieros son herramientas de análisis que se utilizan para medir el rendimiento de una empresa, con la que pueden realizar un análisis financiero de la situación del negocio en un determinado periodo. También ayudan a realizar comparativas y tomar decisiones estratégicas en el ámbito económico y financiero. También utiliza la organización sus recursos y muestra la forma de transparencia el rendimiento de la gestión financiera. ¿Y para qué nos sirven estos indicadores? Sirven para realizar un diagnóstico de las finanzas de tu empresa, para evaluar tu equilibrio financiero, tu índice de rentabilidad y la independencia financiera con las cuentas. Bueno, con referente a tu tema te hago esta pregunta. ¿La gestión financiera adecuada es crucial para las finanzas? Sí, porque permite a los empresarios tomar decisiones informadas frente a las condiciones económicas cambiantes. No obstante, muchos empresarios solo revisan los informes financieros al final del año o incluso unos meses después, cuando se producen los estados financieros. Tal falta de atención pone en riesgo el negocio. Tenemos aquí a nuestros asesores financieros, pero te hago la pregunta de ¿cuál es la importancia de los indicadores financieros? Su importancia radica en que aporta información valiosa a la empresa, por tanto ofrecen soluciones para mejorar la rentabilidad, liquidez, solvencia, entre otras razones. También son útiles para la empresa ya que proporciona ventajas valiosas tales como permiten analizar la evolución de la empresa, objetivos y metas a corto plazo y largo plazo. En pocas palabras, tienes que tomar en cuenta tus indicadores financieros y económicos. Si no sabes muy bien cómo usar los indicadores financieros en tu empresa, descuida. A continuación te explicarán cuáles son los 4 grupos de indicadores financieros. Bien, aquí tenemos al licenciado Fernando que nos va a hablar de indicadores financieros. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bien, Fali, un gusto. Empezamos por el primer indicador financiero de liquidez, que es uno de los indicadores más importantes. Bueno, en simples palabras, la liquidez es la capacidad para cumplir con sus obligaciones de una empresa y se resume en una simple fórmula que serían los activos cocientes sobre los pasivos cocientes, es decir, los recursos más líquidos de una empresa sobre las obligaciones de esa empresa que tiene. Para este indicador se divide en 3 partes, que sería el capital de trabajo, la razón cociente y la prueba ácida. El capital de trabajo es uno de los indicadores financieros de liquidez que también es conocido como fondo de dotación o capital circulante. Este nos ayuda a conocer el equilibrio o desequilibrio financiero de tu empresa. Y los otros 2 que serían los más importantes para saber la liquidez de una empresa sería la liquidez cociente, que es uno de los indicadores financieros más útiles para determinar tu capacidad o incapacidad de cumplir tus obligaciones. A través de la fórmula ya dicho hace un momento, ¿cómo se clasifica el resultado? Según los resultados que nos dan esta fórmula, es decir, cuando el resultado es mayor que 1, significa que la empresa puede solventar las diferentes obligaciones que ésta tiene. Y si es menor que 1, significa que la empresa tiene escasez para pagar sus obligaciones.
En la prueba ácida, también se conoce por su nombre en inglés, Acid Test, es una medida más afinada de la capacidad que tiene una empresa para afrontar con sus deudas. Tenemos la prueba ácida, que también se conoce como su nombre en inglés, Acid Test, es una medida más afinada de la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus deudas a corto con elementos activos, puesto que es de esta los elementos los que forman parte del inventario. Es decir, de la misma forma, si el resultado es mayor a 1, significa que la empresa tiene exceso de recursos, lo cual es bueno, con lo cual puede pagar sus obligaciones. Si el resultado es igual a 1, la empresa se encuentra en un equilibrio. Y si el resultado es menor que 1, es que no tiene recursos suficientes para pagar sus obligaciones. Ya, como otro indicador tenemos la rentabilidad, que la rentabilidad es otro indicador que también determina la capacidad de tu empresa para ser sostenible con el tiempo, evaluar las utilidades, ganancias y ventas. Como dos puntos importantes tenemos el margen de utilidad bruta. El margen de utilidad bruta es una métrica muy sencilla que indica la rentabilidad y ayuda a las empresas a realizar un seguimiento del rendimiento a largo plazo. Puede usarse como una guía para optimizar las operaciones y fijar precios de un producto y servicio, además de servir una comparación con organizaciones similares en la industria. Bueno, en este indicador de rentabilidad también nos menciona que es las operaciones de los activos que tiene la empresa, cómo se mueve, qué tipos de ganancia tenemos. Tenemos la prueba ácida, que también se conoce como su nombre en inglés, Acid Test, es una medida más afinada de la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus deudas a corto con elementos activos, puesto que es de esta los elementos los que forman parte del inventario. Es decir, de la misma forma, si el resultado es mayor a 1, significa que la empresa tiene exceso de recursos, lo cual es bueno, con lo cual puede pagar sus obligaciones. Si el resultado es igual a 1, la empresa se encuentra en un equilibrio. Y si el resultado es menor que 1, es que no tiene recursos suficientes para pagar sus obligaciones. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Bueno, aquí tenemos a otro de nuestros expertos en indicadores financieros que nos va a profundizar más sobre el tema. Andrés, qué gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por invitarme a este podcast. Yo ahora les voy a hablar de unos indicadores financieros de endeudamiento y los diferentes indicadores que existen. Bueno, como una breve introducción, entre los tipos de indicadores financieros que existen, los siguientes que voy a mencionar son muy útiles para medir el nivel de endeudamiento de una empresa. Como primer indicador tenemos el endeudamiento total. Este indicador te permite conocer si tus deudas superan tus activos o viceversa. El endeudamiento a largo plazo. Este indicador determina si la liquidez de tu empresa está en riesgo o tiene la solvencia necesaria para continuar con tus operaciones a largo plazo. Y apalancamiento total. Los indicadores de apalancamiento total miden la capacidad de cobertura de las obligaciones con terceros de tu empresa. Bueno, como indicadores financieros de gestión, este indicador te ayuda a medir la eficiencia de tus procesos según la productividad de tu empresa. Y rotación de cartera. Este indicador financiero de gestión te ayuda a determinar cuánto tarda tu empresa en convertir las cuentas por cobrar en efectivo. Tenemos también el inventario de existencias. En este inventario indica el número de días de inventarios disponibles. ¿Cómo se puede identificar? Se trata de factores sumamente importantes para la gestión económica de tu empresa, pues te ayuda a medir los balances financieros más importantes para tomar las decisiones más acertadas en el futuro de tu compañía. Bueno, y hablamos del ratio de endeudamiento. Este ratio de endeudamiento señala el porcentaje que representa el importe total de las deudas de la empresa respecto a sus propios recursos, es decir, cuántos dólares de deuda o financiación ajena tiene la empresa por cada dólar de financiación propia. Bueno, rotación de endeudamiento a largo plazo. Para realizar la salud financiera de una empresa, se diferencia entre el ratio a corto y a largo plazo. Así se obtiene la calidad de la deuda. Y bueno, hablaremos qué es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el movimiento de dinero que se presenta en una empresa. Es la manera en la que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa.
Existe un ciclo en el cual el dinero sale de la empresa, el cual es el coste por producir bienes o servicios que se entregan a los clientes y obtiene dinero de parte de ellos para generar más riquezas. Forma sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas de inversión y financiación. Y bueno, aprovechando que tenemos aquí a el otro asesor financiero, que es Ángel, quería hacerle una pregunta. Para ti, ¿qué es el estado de flujo de efectivo? Por favor, ¿me podrías responder? Bueno, el estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros más básicos que existe en el mundo, en el cual habla sobre las variaciones y los movimientos de efectivo que hay. Gracias, Ángel, me parece muy bueno tu punto de vista, pero en fin, volviendo al tema, como tenemos los objetivos del flujo de efectivo, entre los objetivos del flujo de efectivo más esenciales se encuentran los siguientes. Como primero, proporcionar información oportuna a la gerencia para la toma de decisiones que ayudan a las operaciones de la empresa. Como segundo punto tenemos brindar información acerca de los rubros o actividades en que se ha gastado el efectivo disponible. Y como tercer punto, rotación de flujos de efectivo basados para generar pronósticos y determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones con terceros y con los accionistas. Bueno, ahora veremos la clasificación de los flujos de efectivo. Como primer clasificación tenemos actividades operativas o de producción. Es la principal fuente de ingresos y el crecimiento proviene de las ventas, los dividendos y los intereses recibidos de las inversiones realizadas. Los ingresos netos disminuyen debido a los costes de producción, incluidos los pagos de intereses e impuestos generados. Y bueno, como segunda clasificación, actividades de inversión. Esta actividad incluye los flujos de efectivo asociados a activos a largo plazo, la disminución del volumen de la inversión, el abandono de bienes inmuebles, equipos intangibles y otros activos se producen por el aumento de los fondos. El incremento de cada una de las áreas conduce el gasto de la empresa. Y como última clasificación tenemos a la actividad de financiación. Esta actividad se forma por los pasivos a largo plazo y patrimonio. Un aumento en los préstamos a largo plazo o la venta de acciones generan una entrada de dinero, una disminución de los pasivos y la distribución de dividendos a los accionistas. Y bueno, para culminar mi participación, hablaré de los diferentes riesgos que se toman en las finanzas. Hay varios riesgos que asumir. Entre estos riesgos está el riesgo metódico. Son aquellos que no pueden evitarse, dañan la rentabilidad de los valores. Es importante conocer y estudiar el grado de las rentabilidades de un activo si ha producido por ciertos factores elementales. Riesgo no metódico. Este sí se puede evitar. Puede reducir a través de la diversificación. Y riesgo total. Es el conjunto de los dos riesgos anteriores. Muchas gracias, Andrés, por tu participación y dinos, en tu opinión, ¿qué tan importantes son estos indicadores de los que nos acabas de hablar? Bueno, ya mencionando todos los indicadores y hablando de todos ellos, ninguno de ellos es menos que otro. Todos los indicadores son muy útiles para medir el nivel de endeudamiento que una empresa puede asumir con base en su patrimonio. Eso sería. Muy bien, chicos, gracias por la participación de cada uno de ustedes. ¡Bravo! No, gracias a ti, Faeli, por invitarnos y espero que esta no sea la única oportunidad que nos invites y... Gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias por tenerlos aquí, gracias por aceptar la invitación. Espero volverlos a ver. Espero que todos nuestros oyentes nos sigan, le den me gusta. ¿Alguno de ustedes quiere dejar su red social para que lo sigan? Sí, que me sigan como el Padrino 334 y por favor, cualquier cosa, inbox. Gracias, chicos. Bueno, ahora Feli te voy a poner un ejemplo, que sería, ¿qué prefieres? ¿Recibir $1 millón ahora o recibir 2 millones dentro de 5 años? Pues 1 millón ahora. Pues estás en lo correcto, porque ahora el dinero que nos... Ella tenía que equivocarse, ¿no? No era 5 millones.
Bien, aquí tenemos a nuestro espectro. Ahora, entrevistadora. Ese es blooper. Y a largo plazo. Así se obtiene. Perdón. Agüita. Sigue grabando. Ay, ya me cansó.